Buenas, sean bienvenidos al taller número 5 de técnicas de programación en el que vamos a hablar sobre, sobre encapsulación, el cual es uno de los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. Entonces, si ya vieron lo que es herencia o polimorfismo, pues puede que se les haga más sencillo, pero igual este taller es para eso, para dejar conceptos claros. Entonces, empecemos de una y empecemos con, digamos, contextualizando, ¿cierto? Entonces, empezamos pensando en un problema real. Digamos que cuando los datos de un objeto son accesibles directamente de cualquier parte de nuestra aplicación, es decir, que cualquier parte puede modificarlos sin ninguna validación o sin ninguna restricción, genera, digamos, algunos problemas concretos, en este caso tres, ¿cierto? Primero tenemos eh, que, digamos, se pueden asignar valores de tipo inválido sin que el sistema los pueda detectar. El programa no va a lanzar ningún error, pues porque simplemente va a aceptar cualquier cosa que nosotros le mandemos. Lo segundo es que el estado del objeto se vuelve muy impredecible. Entonces, si cualquier parte del código puede cambiar los datos directamente, en un momento dado ya no se va a saber en qué estado está el objeto. Y tercero, tenemos que al momento de nosotros querer encontrar y corregir errores, se vuelve mucho más difícil. ¿Por qué? Porque digamos entonces un ejemplo, si el saldo de una cuenta parece corrupto, ¿por dónde empiezo a buscar? Porque en cualquiera de las clases que llaman a ese método, tiene acceso directo a esto. Entonces veamos un ejemplo en el que no tenemos eh, encapsulación. Entonces, antes de empezar a hablar de los conceptos y cómo sería un ejemplo con encapsulación, hay que ver cómo sería un código en el que no la implementemos. Entonces, a ver por aquí. Tenemos una clase llamada cuenta bancaria con estos atributos, titular, saldo y número de cuenta. ¿Qué pasa? Entonces, mi programa viene y crea una cuenta. Entonces, crea una cuenta que va a ser una instancia del objeto cuenta bancaria. Y pues ya se le definen en esta parte, se le definen valores a cada uno de los atributos. Eh, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que yo puedo modificar ese saldo, lo puedo poner negativo, puedo borrar el saldo de la cuenta, el número de la cuenta lo puedo dejar incluso vacío. Puedo incluso también borrar quién es el titular de la cuenta. Es decir, desde cualquier parte de mi código estoy accediendo a datos a los que no debería entrar y que deberían ser inmodificables por, como ya mencioné, ciertas otras partes de, de mi código. Entonces, a ver, y todo esto. Ya podemos empezar hablando de lo que es la encapsulación. Entonces, encapsulación es básicamente ese principio que busca ocultar los datos internos de un objeto y controlar su acceso mediante métodos definidos por la propia clase. Pero yendo un poco más allá de esa definición, ¿cierto? No se trata solamente de poner en privado todos los atributos de nuestra clase. Se trata de que el objeto controle su propio estado. ¿A qué me refiero? Que nadie desde afuera, que nadie de afuera pueda poner el objeto en, digamos, en un estado inválido porque el objeto decide qué acepta, qué no, es decir, qué datos admite y qué datos no. Y bueno, bueno, tenemos tres ideas principales, digamos, de que hay que llevarse de este concepto. Y la primera es que en un buen diseño los atributos son privados por defecto siempre. ¿Por qué? Porque la pregunta no sería si debería ser este atributo privado o no. La verdadera pregunta sería, ¿por qué razón este atributo debería ser público? Si no existe esa razón, simplemente pongámoslos
pongámoslo en privado por defecto. La segunda es que el acceso se da a través de métodos que pueden incluir validaciones. Es decir, yo no voy a realizar un acceso directo, sino que voy a poner, digamos, una puerta que me verifique quién entra y quién no. Y pues lo tercero sería una clase responsable, digamos, de mantener su propio estado consciente. Es decir, no todo el código debe usar esta clase, sino solamente, digamos, la propia clase, o sea, métodos que me llamen a este método dentro de la misma clase. Pasemos a hablar ahora sobre el constructor como esa primera línea de defensa. Antes de empezar a hablar sobre los getters y los setters, que posiblemente ya lo han trabajado o lo han escuchado, ¿cierto? Es necesario hablar sobre el constructor. ¿Por qué? Porque un objeto que está mal construido se vuelve un problema desde antes que alguien lo utilice. Si el constructor no valida, digamos, ese daño o esos datos corruptos, pues se estaría haciendo mal desde el primer momento. Entonces, por ejemplo, a ver, observemos este código. Vemos primero, vemos primero una clase llamada estudiante que se le definen los siguientes atributos. A esta clase se le define un constructor con los atributos mencionados ya anteriormente, pero sin embargo, esta clase no realiza validaciones. La forma correcta sería que en el constructor yo verifique, por ejemplo, en el caso de la variable nombre, que debe ser una cadena de texto, verifique que no se anula y que tampoco esté en blanco. Vemos aquí que realiza esta verificación y en caso de que sea así, nos arroja una alerta que va a decir que el nombre no puede estar vacío. Lo mismo para la variable edad, que es de tipo numérico. Pero en este caso no estamos restringiendo, digamos, a que si no es de tipo numérico no la rechace, sino que digamos, nuestra cláusula if nos está poniendo la condición de que esa edad debe estar entre 15 y 80 años. En caso contrario, pues nos va a arrojar una alerta que va a decir que la edad está, pues, fuera del rango. Entonces, básicamente, esta parte nos dice que, por ejemplo, yo no puedo crear una instancia de estudiante que no tenga nombre, o por ejemplo, en el caso de la cuenta bancaria, yo no puedo crear una cuenta que tenga un saldo negativo, porque si no, colocar getters y setters, pues no va a servir de nada, porque, digamos, como ya mencioné, el daño ya está hecho desde el primer momento. Por lo que los setters bueno, se puede decir que los setters protegen el objeto cuando alguien intenta modificarlo. Sin embargo, el constructor lo protege cuando alguien intenta crearlo. Es decir, trabajan a la par. Luego tenemos a los modificadores de acceso. Bueno, entonces, básicamente Java controla quién puede ver o modificar cada parte del código mediante modificadores de acceso. Entre estos tenemos cuatro. Primero tenemos, a ver, los señalo por acá. Primero tenemos el modificador public que nos dice básicamente que yo puedo acceder a ese atributo o a ese método desde cualquier paquete, en cualquier parte de nuestro programa. Es decir, no hay restricciones para quién puede llamarlo. Luego tenemos el modificador private que nos dice básicamente que ese atributo o clase únicamente es accesible dentro de la misma clase. Si tengo un atributo private, por ejemplo, en mi clase de cuenta bancaria, solo el código que contenga esa clase puede, digamos, llamarlo directamente. También tenemos el modificador protected, que nos dice es que ese atributo o clase es accesible dentro de la misma clase, también es accesible dentro de, pues, clases dentro del mismo paquete también la puedes llamar, y a la vez subclases que instancien esta clase, aunque estén en otro paquete. Luego, por último, tenemos el modificador default, que es básicamente equivalente a no poner nada.
el cual nos dice que ese atributo o método es solamente accesible dentro del mismo paquete. Es decir, yo no puedo llamarlo desde paquetes externos. Entonces, por ejemplo, a ver, en este código tenemos una clase llamada producto, donde se definen estos tres atributos. Como vemos, los definí cada uno como private, es decir, que solamente son accesibles dentro de la misma clase producto. En este caso tenemos un get que nos va a devolver el valor que tenga el nombre de esa instancia. Y en este caso sí debería ser público. ¿Por qué? Porque desde cualquier parte del programa que yo quiera saber el nombre de ese producto, debo poder llamarlo. Sin embargo, aquí tenemos una clase llamada, un método llamado iStock, el cual nos va a retornar un valor de tipo booleano. Entonces, aquí es correcto definirlo como privado, ya que a ninguna otra clase le interesa, digamos, mm, modificar o saber si hay esto, ya que es un método interno que la clase producto usa solamente para su propia lógica. Es decir, no es necesario ponerlo a otra clase. Nadie afuera necesita saber, como ya mencioné, saber cómo la clase producto sabe si hay o no stock. Con eso es suficiente. Entonces por acá tenemos unas reglas prácticas, las cuales son que los atributos siempre van en private, los métodos de acceso, get y setters, van en public, y los métodos internos que no deben usarse desde afuera van también en private. Ahora sí podemos ya comenzar a hablar sobre los getters y setters. Entonces, por ejemplo, a ver, nuevamente poniendo el ejemplo de mi clase producto, ¿cierto? Donde ya definimos que tiene tres variables, nombre, precio y stock. Lo que vamos a hacer es definir varios getters y setters. Entre estos tenemos primero el get nombre, como ya mencioné, público, ya que a mí me interesa saber, por ejemplo, cuál es el nombre de ese producto desde cualquier parte del programa, ¿cierto? No tiene una lógica, digamos, especial, como menciono aquí. Luego tenemos el set nombre, el cual también debe estar público para, digamos, cualquier método que vaya a llamar cualquier clase que vaya a llamar este método para pues implementar ya la debida lógica. Entonces vemos que aquí ya se implementa lo que sería la validación. Es decir, estamos verificando que el nombre de ese producto no sea nulo ni que esté en blanco. También tenemos eh, otro método llamado getPrecio, también sin lógica especial como el de getNombre, solamente nos va a retornar el precio de ese producto que a su vez está público. Luego tenemos setPrecio, que al igual que setNombre, contiene su debida lógica para verificar que el precio que se le vaya a asignar de nuevo a ese producto no sea negativo. Y en getStock también lo ponemos público simplemente para retornar eh, cuánto hay stock, cuánto stock hay. No es necesario que creemos un método llamado setStock porque básicamente se pueden implementar otros métodos o otra lógica dentro de esta clase para determinar o modificar el stock. Entonces, por ejemplo, digamos, el stock debería cambiar a través de operaciones como pueden ser agregar stock a la que se le pasa un atributo, digamos, cantidad o a través del método vender unidad, ¿cierto? Son operaciones que ya contienen una lógica interna, una lógica del negocio. No es necesario ponerlo en un server básico. Entonces, recordar que simplemente, pues, un getter lo que nos va a hacer es devolver el valor del atributo dependiendo de la instancia del objeto que estemos llamando. Y un setter simplemente va a recibir un valor y, digamos, lo va a setear, le va a asignar un valor nuevo a a esa variable que estamos llamando.
Ahora podemos ver un ejemplo de encapsulación aplicada, pero quiero que lo veamos en el Visual Studio Code. Listo. Entonces aquí tenemos ya una clase llamada cuenta bancaria encapsulada correctamente y que ya veremos cómo se implementó en el main. Entonces, sería, a ver, lo primero es, como ya le mencioné, que dentro del constructor definamos validaciones, ¿cierto? Por algún objeto que se construyó mal al principio, pues ya es muy difícil trabajar con ello. Entonces es importante agregar validaciones desde el constructor. Los atributos siempre en privado, porque digamos, no es necesario, a ninguna clase le debe interesar eh, ingresar directamente a esos atributos. Para eso tenemos los getters que nos van a devolver todo esto pues de lo que le interesa, ¿cierto? Porque de una cuenta bancaria que me interesa saber, por ejemplo, el saldo y el titular. Luego tenemos métodos que ya aplican lo que sería la lógica de negocio. Por ejemplo, ya sabemos que no definimos, digamos, un método. Definimos un método para obtener el saldo, pero no definimos un método set saldo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el saldo se va a modificar a través de distintas operaciones, como lo puede ser el método depositar y el método retirar. Entonces, dentro del método depositar, recibimos una variable de tipo doble llamada monto y me va a verificar que este no sea negativo. Luego, ¿qué va a hacer? Simplemente me va a actualizar el saldo de la cuenta más, o sea, va a calcular el saldo nuevo de la cuenta sumándole el valor de monto que esté recibiendo. Contrario a retirar, el cual ya no va a sumar, sino que va a restar dicho monto. Y obviamente, nuevamente recalco, es importante colocar validaciones para evitar lo que serían para evitar los errores al futuro. Ahora regresemos a la presentación y ya podemos realizar este ejercicio práctico que digamos que coloca acá. Tenemos un enunciado que nos dice que se debe crear una clase estudiante que maneja la información académica de un alumno con las siguientes reglas de negocio. Que el nombre no sea nulo ni vacío, que la edad esté entre 15 y 80 años, que el promedio debe ser un valor entre 0.0 y 5.0, que la cantidad de materias aprobadas no puede ser negativa y que no debe ser posible modificar el promedio directamente desde afuera, es decir, solo a través de un método llamado registrar nota que me reciba una variable tipo doble llamado nota y que recalcule el promedio acumulado. También nos piden que implementemos un método llamado está aprobado que retorne true si el promedio es mayor o igual a 3.0 y un método mostrar resumen que imprima todos los datos del estudiante. Entonces, para ello, vamos a volver al Visual Studio Code. Listo. Vamos ya a cerrar esto. Y bueno, aquí yo lo voy a trabajar sin ningún proyecto porque no lo voy a correr. Simplemente voy a crear nuevos archivos. Voy a crear un nuevo archivo y voy a definir, a ver, voy a definir primeramente eh, una clase estudiante, ¿cierto? Recordemos que las clases se definen siempre como public class estudiante. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir cada uno de los atributos que va a tener. Recuerden que cada atributo siempre debe ir en privado. Entonces vamos a definir, a ver, omitamos esto un momento, las sugerencias del
GitHub Copilot y vamos a definir cada una de las variables. Primero definimos lo que sería la variable nombre. Vamos a definir entonces la variable edad. Definimos también la variable promedio, la variable materias aprobadas. Vamos a definir la variable total de notas registradas. Y por último, definimos la variable suma de notas. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente pues vamos a vamos a diseñar el constructor con las respectivas validaciones. Entonces definimos constructor public estudiante. Me faltaron definir los atributos. ¿Y qué me va a recibir? Simplemente como los únicos atributos que pueden variar cuando se crea una instancia de estudiante van a ser el nombre y la edad. Entonces ahora sí ya definimos nuestras cláusulas. Vamos a definir primero que el nombre no sea nulo y que el nombre no esté en blanco. Listo. Y vamos a definir una alerta. Throw new illegal argument exception. Y listo. Simplemente podemos, no sé, el nombre no debe estar vacío. Listo. Vamos a copiar esta misma estructura para lo que sería la verificación de la variable edad. Entonces, podemos que si edad es mayor a 15 años o que si edad es menor a, ve, es menor a 15 y mayor a 80, me va a arrojar otra alerta que nos va a decir que la edad no corresponde con el rango. Y definimos ya abajo cada uno del, de los valores que se le asignaron a cada instancia que se cree de esta clase. A ver, is punto edad igual edad. Y ya lo que sería el promedio, las materias aprobadas, el total de notas registradas y la suma de notas, ya todas tendrían un valor inicial. Aquí tuve un error. Suma de notas debe ser double. Entonces, listo. Solamente sería definir el valor inicial de cada una de las variables. Verificamos que sea 0.0 para promedio, ya que es una variable de tipo double. Materias aprobadas. Vamos mejor a copiarlas y a pegarlas. Materias aprobadas igual a 0, es un entero. El total de notas registradas. Igual a 0, también es un entero. Y la variable de suma de notas, suma de notas, el cual es 0.0, ya que es una variable de tipo double. A continuación, vamos a definir cada uno de los getters y setters. Entonces vamos a empezar con el get para nombre, el cual simplemente me va a retornar el valor de la variable nombre. Ahora el getter para edad, tenemos públicos, edad, get edad, que me va a retornar, como ya dije, el
valor de la edad. Entonces es importante que los getters estén de manera pública. ¿Para qué? Para que sea, digamos, ese camino para que las clases que llamen a nuestro método o a nuestra clase no tengan que entrar directamente a nuestros atributos que definimos como privados, sino que simplemente utilizan estos métodos para trabajar sobre ellos. Vamos a definir también uno para get. Aquí puse dos. Era int. Vamos ahora a definir un get para promedio y un get para las materias aprobadas. Get materias aprobadas. Listo. Return materias aprobadas. Listo. Breve. Entonces, ya podemos definir un setter. Vamos a definirlo solamente, para este ejemplo, solamente lo voy a definir para nombre. Entonces, public void, porque no me va, digamos, a devolver un tipo de datos, sino que me va a devolver, pues solamente voy a darle un nuevo valor a la variable nombre. Set nombre, que me reciba una cadena de texto llamada nombre. Y ya aquí añadimos cada una de las verificaciones. Podemos copiar la misma que tenemos acá. Aquí ponemos que si el nombre, a ver, si el nombre no es nulo, vemos que si el nombre no es nulo y el nombre no está en blanco, le voy a pedir que el nombre cambie a este argumento que le estoy pasando. Y en caso contrario, que me arroje un error en consola, system out print ln, que me diga, no sé, nombre inválido. Que diga también cambio no realizado. Entonces, eh, aquí en este contexto, como ya lo mencioné en este ejemplo, no podemos definir un setter para, por ejemplo, el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio puede cambiar según otros métodos. ¿Y cuál es ese método? El método se va a llamar registrar nota. Deben recordar que los métodos, pues el nombre que se le dé a ese método, digamos, debe seguir una nomenclatura. Y esa nomenclatura es que debe ser un verbo. En este caso, como ya dije, voy a llamarlo registrar nota, que me va a recibir un parámetro llamado nota. Entonces, simplemente añadimos una validación que si la nota es menor a 0.0 o si la nota es mayor a 5, que me imprime en consola, o sea, copiar esta partecita, que me imprime en consola que la nota es inválida. Dato debe estar entre 0.0 y 5.0. Listo. Y que me haga return. Listo. Ay, que me haga return dentro del if. Entonces, aquí ahora, ¿qué vamos a hacer? Si esa validación, digamos,
no se cumple, o sea que la nota cumple el rango, vamos a definir una variable suma notas que va a ser, vamos a desactivar nuevamente las sugerencias del GitHub Copilot, que suma notas que hacer, que el nuevo valor que se le dé se le va a sumar cada vez la variable nota. Entonces, el total de notas registradas va a aumentar en uno cada vez. Por lo tanto, el promedio va a ser igual a la suma de las notas sobre el total de notas registradas. Y ya ponemos otra validación, que me va a validar que la nota esté sobre 3.0. Y si la nota está sobre 3.0, le vamos a aumentar en uno a las materias aprobadas. Aprobadas. Entonces me va a imprimir en consola. Vamos a copiar nuevamente esta sentencia. Nota registrada exitosamente. Y que me añada el nuevo promedio. Que va a ser nuevo promedio igual más promedio. Damos paréntesis y ponemos punti y coma. Luego, para verificar que, digamos, el curso está aprobado, vamos a definir un método llamado está aprobado de tipo booleano, que cada vez que lo llamemos me retorne si el promedio está por encima de 3.0. Y el último que nos pedían es mostrar el resumen de datos del estudiante. Entonces vamos a definir un método público tipo void porque no nos va a retornar un valor exacto, un tipo de dato exacto. Mostrar resumen. Y aquí simplemente ponemos nuevamente una de estas, vamos a copiar esta de acá arriba, una de estas alertas. Me ven ver en pantalla, resumen del estudiante. Entonces, ponemos que nombre más nombre para concatenar esta parte. Voy a copiar esto mismo y en vez de eso voy a poner edad y acá abajo de nuevamente edad. Aquí igual, promedio y promedio. Para que vaya imprimiendo en consola cada una de estas cosas. ¿Qué era? Ah, materias aprobadas. Materias aprobadas. Materias aprobadas. Y el estado sea el valor retornado de eh, está aprobado. Y dependiendo si no está, me vaya. Y dependiendo de si está aprobado o no, me arroje aprobado. Y si no, me arroje reprobado. Listo. A ver, System estado más. Listo. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí no voy a guardar nada por ahora.
creamos otro archivo, public, ¿qué? Public class main, y vamos a definir primero el método main, static void main, que va a recibir una cadena de texto, args, ta, ta, ta. Bueno, aquí sí voy a seguir, bueno, y simplemente vamos a poner que vamos a crear una nueva instancia de la clase estudiante, que es estudiante 1 va a ser igual a new estudiante, ponerle por ejemplo aquí Juan, tiene 20 años, y vamos a poner que estudiante 1, voy a quitar nuevamente las sugerencias, estudiante 1 punto registrar nota 4.5. Voy a copiar esto de nuevo. Vamos a ver, a realizar varios ejemplos. Por ejemplo, no sé, 2.8, 3, 6.2, menos 4, menos 4.3. Aquí vamos a llamar al método mostrar resumen. Entonces, al yo crear esta instancia de esta clase, todas estas primeras tres me la va a pasar como correcta porque pasan la validación. Pero en el caso de registrar nota con un valor de 6.2 y de menos 4.3, me los va a rechazar. Y en el caso de mostrar resumen, lo que va a hacer es básicamente devolvernos toda la información que le hayamos definido anteriormente. Y ya para ir concluyendo, pasemos a la diapositiva nuevamente, en donde hablaremos eh, las aplicaciones, digamos, en el ámbito real, ¿cierto? Aquí puse, por ejemplo, Bancolombia, pero no necesariamente Bancolombia debe aplicarlo, solamente por poner un ejemplo de un banco. Entonces, por ejemplo, en el caso de los bancos, el saldo de la cuenta no se va a modificar directamente. Cualquier cambio pasa debido a las transacciones que validan los fondos disponibles, los límites diarios, no sé, registros de auditoría y cosas así. Porque digamos que si alguien pudiera modificar el saldo directamente, como en el primer ejemplo que les coloqué, el sistema bancario directamente no serviría. También tenemos las APIs, las cuales cuando consumen un servicio web, no tienen acceso directo a la base de datos del servidor ni a su lógica interna. Solamente puede interactuar con los endpoints que ya cada quien pues definirá cómo los nombra y y cuál decide exponer. El resto simplemente está encapsulado, ya que si el equipo, por ejemplo, si el equipo cambia cómo almacenar los datos internamente, su código no se va a romper porque la interfaz pública no cambió. Y en Spring, los beans, los componentes internos del framework, todos son privados, ya que solo interactúan con las anotaciones y clases que el mismo Spring decidió exponer, lo que le permite actualizar versiones de Spring sin que todo el código de la aplicación se rompa. Y por último tenemos los errores más comunes. Primero es nombrar a todos los atributos públicos, ya que, bueno, alguien puede pensar que esto puede ser buena idea, ya que de igual manera se expondrían utilizando un getter y un setter. Pero, ¿por qué es necesario poner private, cierto? Es necesario porque sin esto, alguien puede acceder directamente, como ya mencioné, y saltarse el setter con la validación que deberíamos colocar. Es decir, el private lo está obligando a implementar sí o sí el setter. Luego, lo siguiente es que es importante que los getter y setters tengan una validación, ya que si un setter solo hace this punto valor, por ejemplo,
igual a valor sin verificar los datos, eh, bueno, simplemente no se va a controlar correctamente el acceso, ¿cierto? Lo tercero es que a veces se suele exponer más de lo necesario. No todo atributo es necesario que tenga un getter y un setter. Porque, por ejemplo, si algo es de uso interno, no es necesario exponerlo. Y lo cuarto y último es que que se suele confundir también la encapsulación con simplemente ponerle private a todo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los atributos pueden ser private. Y aún así simplemente tener una encapsulación pobre, ya que los setters no terminan validando absolutamente nada. Entonces, digamos que la encapsulación es el principio, ¿cierto? Es importante implementarlo por esto. Y bueno, ya esto sería todo por este taller. Recuerden que es importante que ocultemos nuestros datos internos del resto del proyecto. Los atributos deben ser sí o sí privados. Lo segundo es que expongan solamente lo necesario y de una manera bastante controlada. Como ya mencioné antes, no todos los atributos necesitan un getter y un setter. El objeto debe ser responsable de su propio estado, ¿cierto? También, ya que mm, digamos, el constructor debe tener también todas esas validaciones antes incluso de pasar por las validaciones de los setters. Y pues básicamente la encapsulación no es una regla obligatoria, simplemente es una forma que existe para mejorar y para diseñar objetos de una mejor manera, de una manera responsable. Y bueno, todo esto sería por este taller. Los espero en el siguiente, en el que hablaremos acerca de los diagramas de clase. Entonces, hasta luego y que esté muy bien.